Muchas gracias y mucho gusto por estar aquí en esta taller de Acércate. Y tengo el gusto y el honor de presentar a nuestra expositora del día de hoy, que va a ser, bueno, es Tony Moreno, directora del Centro Comunitario Acércate. Como todos los que la conocemos, tenemos la fortuna de conocerla en persona, pues sabemos que ella es una apasionada de la educación con más de 40 años de experiencia, que se ha dedicado a acompañar y a guiar a niños y padres de familia. Tony es maestra de formación, es psicóloga y especialista en mediación y escritora de cuentos infantiles y mejor aún, excelente Ah, cuentacuentos. eso sí que no, pero bueno. Su amor por la pedagogía y su compromiso con el crecimiento de cada niño y niña en Acércate ha sido una constante fuente de inspiración y cambio. Con su visión y dedicación, Tony ha construido un espacio donde el aprendizaje y las relaciones se fortalecen y propone este taller, surge de su iniciativa para fortalecer la comunicación y el entendimiento entre las personas. Ella considera que es muy importante esto y creo que tiene toda la razón, que hemos beneficiados con su compartir de todos estos conocimientos que nos va a transmitir hoy y va a ayudarnos va a promover entonces pues, que tengamos un entorno de colaboración, de comunicación y al final del día, pues de paz. Pues bienvenida, Tony, y te dejamos el micrófono. Gracias. Gracias, perdón, voy a poner aquí esto en silenciar exactamente. Ya empezamos. Fíjense bien, para mí este tema es bien importante porque vamos a platicar sobre qué es lo que pasa con nosotros cuando vivimos o cuando estamos en alguna experiencia o cuando estamos en alguna situación. Entonces, aquí lo que me parece importante, que es lo que yo quisiera que nos lleváramos y al final ustedes lo logramos, es mejorar la capacidad para poder detectar nuestros pensamientos. Y de estos pensamientos que nosotros tenemos, muchos son pensamientos distorsionados, ¿sí? Y estos pensamientos son los que van a ir antes de las emociones y de ahí van a venir nuestras reacciones. Si nosotros entendemos estos, vamos a mejorar la manera de poder responder a los demás y de relacionarnos de manera más asertiva y efectiva con las demás personas. Bueno, pues lo primero que les quiero decir, que creo que a lo mejor muchos de ustedes ya lo saben, es que con las personas que más se comunican en la vida, no es ni con su marido, ni con sus hijos, ni con su mejor amiga o amigo, es con ustedes mismos, porque constantemente nos estamos diciendo cosas, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí, para que veamos esta lámina. Resulta que tenemos un hecho. Este hecho nos ocasiona todo un diálogo interno. Este diálogo interno nos genera, ay, perdón, Francis, nos genera las emociones, perdón, nos genera ciertas emociones y esto nos da como resultado una conducta. Les voy a poner un ejemplo. El otro día en el colegio, la administradora se dio cuenta que se estaba gastando muchísimo tóner. Entonces, a una persona del equipo directivo le hizo esta observación. Oye, en la impresora solo se saca una copia. No se, si vas a sacar 5 de esa misma hoja, la tienes que sacar en la fotocopiadora. Entonces, ese es el hecho. Se está gastando mucho tóner. Inmediatamente esta persona se hizo todo un diálogo interno que empezó. Creen que yo soy la que más gasto, me están diciendo esto porque no consideran que yo trato de ahorrar en el camino. Empezó a tener todo un diálogo interno con ella que le Está generó un bien. gran ¿Lo quieres disgusto. quitar, Carquete? Aquí hay que silenciar este micrófono. Entonces, me causa un gran disgusto y va y habla con la secretaria porque piensa que ella fue la que la denunció. Todo esto es de un hecho, nada más que le dijeron que por favor no sacara copias en la impresora. Entonces, así como ven esto, nos pasa constantemente con nuestra mente y ahorita les voy a poner cosas más prácticas de ustedes. ¿Qué pasa con este diálogo interno que tenemos? Pues generalmente son pensamientos privados que vienen de la nada, ni siquiera
estamos nosotros conscientes. El problema es que casi siempre nos lo creemos. No buscamos rectificar con la realidad, sino a veces ya nos hacemos la hipótesis y nos las creemos. Muchas veces son aprendidos o parten de una necesidad que nosotros tenemos y esto hace que nos vayamos creyendo esto que nos estamos diciendo. Muchas veces tienden a ser catastróficos y son bien difíciles de eliminar, ¿ok? Entonces vamos a ver qué tipo de pensamientos y a ver con cuáles se identifican ustedes de estos pensamientos que podemos tener que son distorsionados. Bueno, aquí puse nada más 3 ejemplos, pero podemos verlos. Uno es una persona que está cocinando y le sale algo mal, muchas cosas bien, pero algo mal y dice, siempre me sale todo. O típico que alguien llega una pareja, llega a lo mejor molesto porque hubo mucho tráfico y la esposa o el esposo piensa, está molesta conmigo porque no me habla. Y el otro es que siempre tienden a compararse con los demás. Y aquí vamos a poner los ejemplos. Un tipo de pensamiento distorsionado es fijarse solo en lo negativo. ¿En qué consiste este pensamiento? Es un exceso de ver lo negativo de los acontecimientos. Pueden tener muchas flores, pero con una cosita que les digan mal, ya todo salió mal. Inclusive pueden pensar como organizan una fiesta y todo, pero alguien le dice, oye, faltaron hielos, ya la fiesta fue un caos. Aunque la música estuvo buenísima, aunque la gente se quedó al final y la comida estuvo muy buena, hay personas que tienden a fijarse solo en lo negativo. Un ejemplo de esto con la pareja es, por ejemplo, María le prepara con especial atención la cena a Paco, su marido, y él le dice que todo estuvo delicioso, que solo faltó que le comprara una concha para cerrar con broche de oro. María se queda pensando y dice, la cena estuvo muy mal. ¿Por qué? Porque no hubo concha. Nada más se fija en lo negativo. Un ejemplo con el hijo es que Paco busca a su mamá para enseñarle cómo ha ordenado su cuarto. La mamá, claro que lo felicita, pero al final le recomienda poner los libros bien porque no están ordenados por tamaño. Paco se queda nada más con lo negativo y piensa que nada le salió bien y que su cuarto nunca va a estar bien ordenado. ¿Ok? Entonces, este tipo de pensamiento, para que lo vayan viendo, muchísimas veces nos sucede. Nos dicen muchas cosas buenas y, ¿por qué no? Al final de una conversación nos quedamos nada más con la parte negativa. Este es sí o sí, todos hemos caído en este. Este es generalización excesiva. ¿Y esto qué es? Que a partir de un simple incidente, de una cosa que pasa, llegamos a una conclusión general. Una experiencia desagradable puede hacer que digamos lo siempre, los nunca, sí, generalizas eso a que siempre va a suceder. Un ejemplo en la pareja, por ejemplo, es que Raúl está revisando los gastos del mes y se da cuenta que hay un gasto no planeado para la compra de una aspiradora. Inmediatamente le reclama a su esposa y la esposa piensa que le reclama a su esposa porque él piensa que ella siempre gasta de más y así no podrán ahorrar nunca. O sea, por un hecho generaliza y es siempre gasta, nunca lo conseguiremos, son estos absolutos. Con su hijo, un ejemplo con el hijo es Paco llega a su casa y les platica a sus papás que están organizando una excursión en el colegio y que será el siguiente fin de semana. Pero los papás le dicen que no va a poder ir, pues tiene un compromiso de familia. Paco se enoja y le dice a sus papás que ellos nunca, y no sé si han oído estas frases con sus hijos, es que nunca me das permiso, es que nunca me dejas salir, siempre tengo que estar en mi casa haciendo las cosas. Este tipo de pensamiento de generalización se da muy frecuente. Luego les digo en cuál es en el que yo más caigo, ¿eh? También está el de personalización, y es que siempre pensamos que todas las cosas tienen algo que ver con nosotros y continuamente nos estamos comparando con los demás. Y un ejemplo es, por ejemplo, Juan llega a su casa y su esposa le platica que en la reunión con las vecinas que tuvo en la tarde, llegó el esposo de la vecina, de la anfitriona temprano y cuidó a los niños mientras ellas platicaban. Inmediatamente Juan le dice, ¿me estás recriminando que yo nunca llego temprano a cuidar los niños? Nadie estaba hablando él, no quería decir que porque el otro lo hiciera, él no lo hacía, y generalmente hacemos este tipo
de situaciones en donde nos los tomamos personal, como si fuera para nosotros. Con el hijo también en una cena familiar, la mamá le dice a Laura, su hija, me gustó mucho el cuento que hiciste. Inmediatamente Pilar, la hermana, piensa, y a mí no me felicitó, ¿por qué? Seguro no le gustó cómo escribo. ¿Sí? Siempre nos estamos comparando y nos tomamos de manera personal esa situación. Si a mí no me lo dijo, que estoy bien, inmediatamente quiere decir que estoy mal. Esta se da frecuentísima, que es la que casi más se nos da, que es la interpretación. ¿Sí? Entonces, en este sentido, hace referencia a nuestra sospecha sobre los demás, ¿sí? Y generalmente, este tipo de interpretaciones no las ponemos a prueba, no las creemos y ni siquiera nos molestamos en comprobar si es así o no es, ¿no? Por ejemplo, Carmen se encuentra con una amiga suya en el mercado y la saluda y esta no le responde, pues está preocupada por la enfermedad de su mamá. Y entonces inmediatamente Carmen piensa, seguro se molestó porque ayer no le contesté el teléfono. O sea, ya interpreta que, que lo que pasa tiene que ver con algo de ella. Un ejemplo con el hijo es, Pablo le pide permiso a su mamá para salir a jugar y él piensa que no le da permiso porque no quiere que se divierta mientras ella está en casa. Entonces, son todas las interpretaciones que hacemos. Yo me acuerdo en el colegio, un día se me acercó una persona y me dice, a veces pasa si no me saludas. Y me pasa a mí que a veces voy como caballo de hacienda, que si voy a hacer algo, voy directo a donde voy. Y no es que no la quiera saludar porque me dice, a veces siento que estás enojada o que no te caigo bien. Y a veces no es eso, es que uno no se está dando cuenta, va pensando en otra cosa y la persona que estuvo ahí ya hizo una interpretación de lo que estaba, de lo que pasaba sin comprobar si eso es real o no es real. Los imperativos, que en estos también la verdad me he dado cuenta ahora que he estado analizando mis pensamientos, caigo muchísimo y son los deberías, ¿sí? Son como en reglas inflexibles, si nosotros no hacemos esto, el otro tampoco lo debería hacer o debería de hacer esto. Ejemplo con la pareja. Rocío está sirviendo el desayuno para su familia y llega su esposo, se sienta en la mesa y se sienta a leer su WhatsApp mientras ella sirve. Y ella, molesta, empieza a dialogar con ella misma y dice, debería de ayudarme algún día con el desayuno. A mí siempre me toca esta tarea. Un ejemplo con el hijo es, en el recreo juega con sus amigas y cuando llega otra compañera para pedirle sus colores, Flor piensa, ella no debería de pedirme mis colores, pues ella debería de traer los suyos. Estos deberías, generalmente siempre estamos como comparando lo que nosotros haríamos o lo que pensamos que es correcto y los demás deberían de comportarse de esta manera. El catastrófico, este también es súper, súper, súper común, nos pasa a todos y consiste en exagerar sobre todo las consecuencias negativas. A mí también me pasa seguido. Ejemplo, María le dice a Javier que no puede ir a algún lugar, porque tiene que ayudar a su hijo y él sale muy enojado. Tarda en regresar y ella piensa que por ir solo bebió y que aparte de que bebió, entonces seguro va a ir, puede tener un accidente y por eso no ha regresado. O sea, como que exageramos y nos ponemos, esto nos genera una angustia y un estrés simplemente por un pensamiento distorsionado que estamos teniendo. Pues el hecho es que se le ha hecho un poco tarde, pero de ahí a pensar en lo peor que le pudo haber pasado cuando a lo mejor exclusivamente se frenó a comprar unos cigarros y eso le ocasionó o le tocó mucho tráfico y eso hizo que tuviera que llegar más tarde a casa. El ejemplo con el hijo. La familia está reunida comiendo y el hijo come poco y no quiere ni el postre y su mamá piensa, ya se enfermó otra vez. ¿Qué le estará pasando? Lo tendré que llevar al doctor. O sea, todos son como pensamientos eh, que se salen de control y que además nos generan muchísimo estrés. Hay pensamientos que nos generan enojo, hay pensamientos que nos generan estrés, angustia y debemos de aprender a identificarlos. También, y esto pasa muy seguido, que ya hay personas y ustedes piensen que las tenemos etiquetadas. Entonces, a veces, ya cuando hacen una cosita en donde ya las tenemos la etiqueta, no les damos la oportunidad. Por ejemplo, está hablando, sobre un tema específico y él expresa una opinión diferente. Y como ya trae esta etiqueta, dice: "Claro, es una gente muy cerrada".
nunca me ve, es cerrado en su vida, entonces ya nunca va a entender un punto de vista diferente al suyo. Y con el hijo también llega con un recado a su casa y si ya está etiquetado de que es un niño que se porta mal y eso, la mamá inmediatamente piensa, es que es un desobediente o es un irrespetuoso y ya llevó este recado. Y posiblemente inclusive podría ser un recado de felicitación o de una tarea o de algo que se tiene que llevar, pero como ya esté etiquetado, ya se tuvo este diálogo interno y ya tuvo una reacción. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuáles son las consecuencias de este diálogo interno que tenemos? Pues, nos genera desconfianza y resentimiento hacia los demás. Siempre nos ponemos en una comunicación que es defensiva y crítica. Nos dificulta mucho el poder resolver los problemas con los demás si nosotros traemos este tipo de pensamientos, porque, como les decía, generalmente nos los creemos sin comprobarnos. Entonces, ya nos podemos creer que la persona está enojada, que la persona está triste, que le va a pasar algo, o que nunca nos escucha. Con todo esto, pues, se nos dificulta el poder resolver los conflictos de la vida cotidiana. Nos vamos alejando, porque muchas veces vamos como acumulando todos estos pensamientos y en lugar de abrirlos, nos resentimos, nos vamos alejando, y esto hace que cada vez vayamos perdiendo más intimidad y conexión, y sobre todo y frecuentemente con la pareja, inclusive con otras personas, pero mucho de esto lo tenemos en relación con la pareja. ¿Qué podemos hacer? Pues lo más importante, lo más importante, y que he estado tratando de trabajar en el colegio también con las demás personas, es identificar estos pensamientos distorsionados, identificar qué pensamientos tengo y desafiarlos, porque desafiarlos es un poco ver, ¿son verdad, no son verdad, en dónde están? A mí me ha servido que de pronto tengo un pensamiento catastrófico y digo: "Okey, es tu pensamiento catastrófico, esto no es una realidad, estás teniendo un pensamiento, distorsionado", ¿sí? Y luego tratar de enfocarse más que nada en el hecho y en el comportamiento más que etiquetar. Si ya tenemos algo en mente de que eso está pasando, pues tratar de comunicarlo de una manera asertiva y respetuosa con el otro, y si no, pues modificarlo. También esto de implementar una escucha más activa, no solamente escuchar para ver qué le respondo, sino tratar de entender qué está pasando. Y en caso de continuar con estos pensamientos distorsionados o con esto que nos decimos, pues sí buscar una ayuda profesional si es necesario. Bueno, pues estos son los tipos de pensamiento que podemos tener. Voy a dejar de compartir para ver si quieren que platiquemos, si tienen dudas, los que quieran prender sus cámaras lo pueden prender, pero para ver qué es lo que les gustaría compartir o si tienen alguna duda o algún comentario, alguna experiencia que quieran compartir. Mira, en el colegio, por ejemplo, estuve indagando de experiencias y me cuenta me cuenta que, llega su marido a su casa y lo ve enojado. Entonces dice: "Ah, okey, ya viene enojado. Mira, ya está muy serio conmigo y seguro está enojado y lo hicieron enojar en el trabajo", ¿no? Y cuando el marido, y le dice: "¿Estás enojado?", y el marido le dice que no, todavía le dice: "Claro que sí". Entonces, claro que esto empieza a empeorar las cosas, porque le dice: "Ah, pues ya ni para qué te digo, si tú ya puedes ver lo que pasó en el pasado y ya sabes que estoy enojado, ni para qué me preguntas si ya si ya lo afirmas que estoy así", ¿no? Entonces, es muchas veces lo que sucede es que la gente ya trae cierto pensamiento y cuesta muchísimo trabajo modificarlo. Yo, por ejemplo, y hasta con me pasa a veces con las maestras, cuando doy capacitación, caigo mucho en los deberías. Ay, las ya deberían de traer esto leído, ¿no? Entonces, eso me hace ya partir desde otra tesitura y sacar una conducta a lo mejor de enojo y de molestia, o traigo ya algo interpretado, ¿no? Entonces, no sé si quieran compartir algo o algún comentario, algo que les pase en su vida. Si tienen alguna duda, te veo pensando. Lupita, ¿que querías alguna asesoría?
No hay ninguna duda ni un comentario. Yo creo que les da pena. Ah, no, 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 no lo creo. Sí, sí. Yo sí Bueno, quiero, hola, hola, perdón. a ver, empieza tú, Lupita, yo luego sigo. Sí, soy Lupita, perdón, Tony, ando en la chamba, pero sí pedí permiso a un cliente para contestar. Ándale. Este, sí, 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 ves que es muy difícil y yo creo que es un poquito lo que dice el profesor, ¿no? A veces nos da pena ventilar Ah, nuestras situaciones, pero pues sí es cierto, ¿no? Nosotros somos las que pensamos a veces, ya llego enojado y es conmigo. A sí, mí me ha exacto. pasado muchas veces, muchas veces. Y de repente el mismo que llega ya con su cara, yo pongo cara y digo, ni le hablo, ¿para qué? Exacto. ¿No? Pues, como vi. Entonces yo creo que ahí creas una barrera de comunicación y Sí, empiezas a generarte ideas que igual y no son ciertas, pero pues tú ya te las generas porque ves la expresión de la persona. exacto. Ujú. Y como decíamos, ni las comprobamos, Lupi. O sea, ya no las creemos. Exacto, ya asumimos que es así. O sea, yo le caigo mal está enojado conmigo empiezas a culparte de muchas cosas que son las que tú traes encima. Ajá, No, dijo que me para con eso. No sé cómo se sabe. No sé, pues dijo que exactamente. Es que este tipo de pensamientos nos mete en muchos problemas y nos puede alejar de las personas, nos podemos quedar tristes, nos podemos tragar muchas emociones. está qué chido, yo no está nada chido porque pues, Caro, Caro Macías, tienes tu micrófono abierto. Ya. Nos puede generar distanciamiento, nos puede generar situaciones difíciles y muchas veces queremos como que poner en el otro el cambio. Y el otro, la verdad es que los únicos cambios que podemos hacer en la vida es con nosotros mismos. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues tratar de concientizarnos de este tipo de pensamientos para ver en cuáles estamos cayendo de manera más repetitiva y que está ocasionando este distanciamiento con los demás. Clau, Sí, perdóname. Yo lo que quería preguntar es, yo reconozco, como toda la gente, que tengo muchos pensamientos, negativos, ¿no? Bueno, estos que me bloquean para facilitar la comunicación. Y muchas veces, como decía ahorita Lupita, pues tiene que ver con nuestros rollos, pero muchas otras, la mayoría en mi caso, tiene que ver con que ya le pongo una etiqueta a la otra persona y entonces ya digo, este es el que no me soporta, por ejemplo, ¿no? O este es el que discute mucho, o esta persona es la que es intolerante. O sea, le voy poniendo etiquetas a la gente. ¿Cómo, qué tips podría darse para que pueda uno manejar esta situación de diferente manera? O sea, para que no eh, complique las relaciones con los demás. sí, Clau, hablas de algo bien importante porque además les voy a decir una cosa, cuando ya ponemos una etiqueta, generalmente nuestra mente trata de comprobar de la realidad lo que ya etiquetamos. Entonces, por decirte, yo digo, mi hijo es un descuidado, por decir, y a lo mejor él trata de cambiar, pero como ya lo tengo yo etiquetado así, puede ser que tuvo 3 aciertos, pero con un error o con un descuido que tenga, vuelvo a ponerle la etiqueta, ¿sí? Entonces, generalmente hasta de la realidad estamos buscando lo que comprueba la etiqueta que ya le pusimos. Entonces, una manera importante que de hecho yo hasta lo platicaba con una hermana que tengo, es una cosa que es como borrar el pizarrón. Cuando estás con una persona, tienes que, para no etiquetarlo, tienes que borrar el pizarrón. Es como que guardar y privilegiar ese momento con la persona sin tener como prejuicios o cuestiones de antes. O sea, cada vez que tú vayas a estar de nuevo con una persona es borra pizarrón, quita todo lo anterior, si no, no quitas la etiqueta. ¿Sí se entendió lo de borra pizarrón o no? Porque es que eso es muy bueno de verdad, porque es como dar una segunda o una tercera oportunidad, porque si ya tenemos el pizarrón lleno de etiquetas o con una,
ya no le vamos a dar la oportunidad de demostrarse como es. Y muchas veces, además, no somos todo lo que somos en todo momento. Y a mí me pueden cachar en un mal momento y a lo mejor me ponen la etiqueta, como eso que decía, que yo igual paso derechito y no saludo. Entonces igual me ponen la etiqueta de, ay, qué pesada, ¿no? Entonces, si ya me queda esa etiqueta por una vez, igual ya no me dan la oportunidad la siguiente vez. Y no soy así todo el tiempo. Entonces, hay que privilegiar cada momento como un momento nuevo, ¿sí? Que no traiga cuestiones tanto del pasado para poder mejorar la relación. Ujú. Pero entonces, si entiendo, es, primero reconozco que a alguien le puse una etiqueta, ¿no? A Exacto. Tony le puse la etiqueta de ay, qué pesada. Y entonces, la siguiente vez que vaya a tener contacto con Tony, reconozco de, ah, me acuerdo que le puse yo una etiqueta, la voy a eliminar, voy a entablar una comunicación con ella sin pensar en que es una pesada. Exacto. Ok. O Tony es una cerrada. Entonces, Ujú, si tenemos una plática tú y yo, a lo mejor ya el primer no que te diga, ahí está, se está comprobando que soy una cerrada, ¿no? ujú. Entonces, a lo mejor en vez de eso, borro esa etiqueta y le digo, oye, por decirte, Tony, ¿qué te hace pensar eso? ¿O qué te hace decir eso? ¿O desde dónde va? Porque eso también es para abrir la parte de empatía, ¿no? Porque si además, si yo le pongo la etiqueta, ya cerré la parte de la comunicación empática, ¿sí? O de la Ujú, ujú. comunicación activa. Entonces ya hasta casi estoy pensando qué le voy a contestar a esta persona. Ah, no, si me dice que no, le voy a comprobar que sí. Y luego casi es más importante la discusión que estamos teniendo, salir ganadores, que la persona misma con la que estamos enfrente. Ok, gracias. Lupita, levantaste la mano, pero la bajaste, ya no sé. Sí, Tony, en ese aspecto sí hacer una pregunta. Yo te pongo una etiqueta a ti y eso me molesta. ¿Por qué? Porque, como tú dices, pasaste sin saludarme, llegó mi hija y no me hizo caso porque venía cansada y yo es una grosera, la regaño, ajá. Y no es así, ella tenía un asunto. ¿Qué Esa- pasa si ella borra un poco de resentimiento conmigo y dice, a ver, en lugar de entenderme, me mandaste a volar, te fuiste a encerrar, no te preocupé, ajá? ¿Quién borra la etiqueta de quién? Pues la que tiene que empezar eres tú, porque nada más puedes borrar tus etiquetas. O sea, tu hija no puede borrar la etiqueta porque nosotros podemos trabajar con nosotros mismos, ¿no? Pero a lo mejor, si en ese momento las dos están así, por decir, en un momento en que las dos estén más tranquilas, se pueden prestar a la situación inclusive de hablar de las etiquetas que tienen puestas. ¿Sí me entiendes, Lupita? O sea, si tú pasaste y yo pensé, pues es una grosera. Me pasó hoy en el colegio con Lupita, exactamente con Lupita Escudero, que yo estaba hablando y ella se puso a hablar. Inmediatamente dije, no, me está ignorando. Y oí otra cosa. Entonces, como estoy con esta situación vivencial, le dije, Lupita, cuando tú te volteaste a hablar, yo inmediatamente interpreté, no le está interesando lo que le estoy diciendo. Y Lupita me dijo, no, 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 es que estaba llegando una persona. Pero ya no me quedo yo con la idea, o con la hipótesis que yo tengo, sino en ese momento busqué confrontar la idea para poder, para no quedarme, o sea, confrontar mi creencia o la idea que yo tenía en ese momento. Lo que puede pasar con tu hija es que tú sí borres la etiqueta y no digas es una grosera que se fue, y a lo mejor le des su tiempo, y después le puedes preguntar, oye, ¿cómo venías o por qué te fuiste a tu cuarto? Porque inclusive si te dijera, le puedes decir, oye, yo te quise dar un espacio y por eso ahorita te estoy preguntando. No sé si te contesté, Lupita. Sí, pero de repente agarras como cierto coraje y en lugar de volver a enfrentar, cuando enfrentas dices, ¿sabes qué? Ya no me interesa hablar contigo, o sea, perdón, me ignoraste, no me interesas. ¿Pero quién es esa la que te dice? ¿Tu hija? Sí, porque me dice, a ver, mamá, llegué y tú estabas en otras cosas o ahorita, ¿no? Estoy Ajá, atendiendo a un cliente. ¿Qué pasa si el cliente me dice, ¿sabe qué? No le intereso. No, no es que no me interese, es que también me estoy preparando para ser mejor, ¿no? ajá. De repente, pero dice, ah, no, yo ya no te intereso y como no te intereso, ya no te hago caso. Y yo creo que también podrías compartir con ella esta parte que estamos compartiendo, y es decir, cómo muchas veces tenemos estos pensamientos distorsionados,
porque en ese momento ella está en una interpretación, ¿sí? Ella está interpretando que tú no le estás haciendo caso, esta es una interpretación completa porque no la quieres, porque no le das su tiempo, ¿no? Exactamente, O porque te importa menos que lo que estás haciendo. exacto, exacto. No sé Entonces, en ese momento qué es mejor, dar tiempo y después hablar, o sí, en ese sí, momento confrontar y decir, a ver, espérate, no es así. Entonces estallas. no, 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 no. Yo siempre digo que si la amígdala, que es la de las emociones, está activa, es mucho mejor dar un espacio, inclusive un espacio físico, y después decir, no, sí, a ver, sí te doy tu tiempo, pero estaba yo, me da igual, atendiendo un cliente, haciendo esto, y en ese momento no te lo podía dar. Pero me encantaría, inclusive puedes tener hasta una clave con ella. Cuando suceda esto, me puedes decir algo de que nos vemos en 5 y yo sé que en cuanto deje de hacer esto, voy a ver qué es lo que te está pasando. Pero no en el momento en que están enojadas, Lupita, sino después. Ok, sí, creo que ahí sí ya lo voy entendiendo un poquito. Me A ver cuesta si trabajo eso de la amígdala del enojo, sí, me porque gusta cuando mucho. la amígdala es que cuando está funcionando el enojo, que ya es la respuesta, ya Sí, no sí, está sí. ni entrando en razón. Ya, te lo juro que en el colegio a veces hasta decimos, está respondiendo la amígdala, danos 5 minutos, porque en ese momento lo más probable es que las dos saquen el impulso, lo peor, porque están hablando desde un lugar poco adecuado. Entonces es mucho mejor, inclusive hasta que compartas, porque yo creo que mientras más compartimos y más hablamos de estas cosas, inclusive para que ella se conozca, se podría compartir que hay pensamientos distorsionados, que hay unos que se interpretan y como poder tener hasta este canal de comunicación con ella y después ver a mí lo que me encanta, por ejemplo, cuando llega alguien a ahorita últimamente que ha llegado a mi oficina, por ejemplo, una del equipo directivo, y me dice: "No, pero sí estoy trabajando". Y yo le digo: "¿Pero qué te hace pensar que yo pienso que no estás trabajando?". ¿Sí me entiendes? ¿Qué diálogo interno tuviste para pensar que yo estoy pensando eso? ¿Sí me explico? Entonces, ya hasta tenemos un lenguaje en común, un lenguaje compartido. Quizás lo que te explicaba, muchas veces interpretas la expresión, ¿no? La expresión, la mirada, pero eres tú, no es la persona. Eso lo entiendo, pero es bien difícil de concebir. Sí, claro, es muchísima práctica, porque ya muchas veces digo, no, puedes llegar hasta cansar a la persona de, bueno, ¿tú qué estás pensando? ¿Por qué me estás diciendo eso? ¿Qué diálogo interno estás teniendo? Pero lo más que nada es este diálogo que tienes tú contigo misma para que no te lo tomes tan personal, Lupita. Porque déjate tú lo que pasa con tu niña. Luego tú te quedas, te lo tomas personal. ¿Sí me entiendes? Esté enojada o viene el sentimiento de culpa, es que no le dedico el tiempo suficiente y ya empiezas a Exacto. tomarte personal el asunto, cuando no es así. Es un hecho, un diálogo interno que genera una emoción y esto genera una reacción, Lo que ¿sí? decías en tu primera diapositiva, ¿no? Tú eres la que Exacto, está pensando, que él está pensando, que ella está pensando, lo que exacto, tú crees, lo que tú crees, y exactamente. tú lo interpretas, y no es cierto, pero tampoco tienes la capacidad. ¿Cómo tener esa capacidad de decir, me quito esos pensamientos negativos? Lo primero que nada, mi Lupita, es identificarlos. Lo primero que nada es identificar hasta el patrón, decir: "Híjoles, mis pensamientos están en lo negativo", o yo tiendo, por ejemplo, yo me he analizado y muchísimos de mis pensamientos caen en 3: la interpretación, caen mucho en los deberías y luego también de pronto tengo pensamientos catastróficos. Pero si yo me voy conociendo, veo que esto es parte de un pensamiento distorsionado. ¿Sí? Que esto no es la realidad. La realidad es el hecho de que mi hija se fue caminando y se encerró en su cuarto. Ese es el hecho. Yo interpreto es que está enojada porque no le di tiempo, XXX, lo que sea, y es una interpretación mía. Hasta que se hablen las cosas, se van a dar cuenta las 2 bien qué pasó en ese momento. Pero generalmente tus emociones no van a ser producto del hecho, sino del diálogo que tú tienes. Porque si pasara y le dices: "Ay, qué bueno, le voy a dar su espacio", por el diálogo que tú tienes, ¿eh? No es el que tenga ella. Entonces, no te genera ni este sentimiento de, a lo mejor, de culpa, ni este enojo. Todo lo que nos decimos es lo que nos causa la emoción. Ok, gracias, Tony.
Sí, 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 Así. por allá, por allá ando, por Ok, allá ando. y si no, ahí te espero en mi oficina. Soy tu chivo expiatorio, ok. ¿Alguien más? Hola, buenas noches. Buenas noches, Carlos. Desde mi punto de vista, creo que es más que nada cómo estemos en ese momento emocionalmente, ¿no? Y es el cómo percibimos y a lo mejor es la manera de reaccionar a ese tipo de, bueno, a cualquier situación. Pero es algo muy cierto lo que usted dice, Miss Tony, que es el cómo hemos ido aprendiendo sobre la marcha, sobre la misma experiencia, el cómo manejar nuestras emociones para tener una buena reacción y respuesta y una buena fluidez de comunicación en todos los sentidos en nuestro entorno. Y a veces creo, y lo he experimentado, que es mejor pues vivir en paz que tener la razón. Ah, bueno, es mucho mejor como privilegiar el momento, como dices, Caro, que siempre querer tener la razón. Estoy de acuerdo contigo. Pero, Caro, en esto que dices, te voy a decir una cosa. Muchas veces, mientras más nos conocemos, porque muchos de estos pensamientos que tenemos no son gratis, también son dados por una experiencia de vida que hemos tenido, por unas necesidades que a lo mejor tenemos que, que llenar. Por ejemplo, la persona que busca o que se compara mucho, igual tiene una necesidad de reconocimiento. Entonces, como se le reconoce al otro y no a esta persona que tiene este pensamiento, nace de una necesidad de que el entorno le esté regresando este reconocimiento. ¿Por qué? Porque está insegura. Entonces, como tú dices, hay muchas cosas de nuestra vida que nos hacen tener cierto tipo de pensamientos que no son el hecho en sí, pero que se lo echamos al hecho y que nos ayuda y que no ayuda en la respuesta que damos. Pero gracias por tu comentario. Gracias, Miss Tony. ¿Alguien más? Yo, Ah, mi Clau. lo que yo diría es, bueno, que nos compartas tu presentación, bueno, a los que les interese, y yo Sí. no sé si se podría hacer como un tipo de test, como salen en las revistas que luego a las mujeres Ah, sobre pues todo nos puedo averiguar, encanta, sí. Ajá. para autoanalizarnos. Porque yo creo que en todos los ejemplos que pusiste de cuáles son los tipos de pensamientos que ¿no? que nos afectan en las relaciones, pues caigo en todos, Sí, en todos caemos, yo creo que sí. ¿no? En unos más que en otros, pero que es difícil reconocerlo. Entonces, ahorita a lo mejor pensamos, y aquí comparto algo que creo que ya te lo compartí a ti, que hace varios años, como 10 años o un poco más, alguien comentaba, decía que era bueno que dejara uno de juzgar a la demás gente. Y entonces yo estaba en ese grupo y así como estás tú dirigiendo y entonces yo dije, pues yo creo que les dan de hablar a todos mis demás compañeros, ¿no? A mí nos están refiriendo porque yo no juzgo. Ajá, O sea, yo estaba convencida que yo no juzgaba a nadie, ajá, porque yo no lo decía verbalmente, o sea, no le decía a nadie, pero claro que me pasaba etiquetando a la gente o criticando a la gente en mi cabecita loca. ajá. Y hasta después, con el tiempo, me di cuenta de que pues sí estaba haciendo eso. Entonces, a mí me parece que el que podamos tener acceso a tus láminas nos podría, y si hay un test, pues sería mejor todavía, pero bueno, cuando menos con que cada una pudiéramos o uno leer los tipos de pensamiento y ver en qué caemos. O sea, porque yo creo que en alguno cae uno más y a lo mejor por ese puedo empezar. Si yo el que tengo más constante es el catastrófico, pues entonces voy a tratar eh, de identificarlo cada vez que me suceda y de borrar el pizarrón, como dices tú, borrar y decir, a ver, no, ¿por qué voy a pensar siempre en algo malo? Mejor voy a confiar y a dejar que las cosas fluyan, ¿no?
Entonces, Exacto. ¿nos puedes compartirla? Bueno, no sé si lo quieran los demás. Claro, y Nos va a lo que me da ayudar. y lo que podemos hacer es que en ese mismo que compartamos de Mart, a ver si podemos hacer eso, poner un link de un test que si encontramos para que podamos ver cuál es el tipo de pensamiento distorsionado más recurrente que tenemos. Como dices tú, mi Clau. Muchas gracias. Pues, si ya no hay más, les agradezco y, cualquier cosa ya saben que pueden ir a tocar a mi oficina y, y ahí podemos comentar o platicar lo que suceda, ¿ok? Pues gracias, Clau. Lupita, muchas gracias por todas tus aportaciones. Gracias, Erika, ya te vi que me mandaste un corazón. Gracias, y buenas noches, descansen. Mañana nos vemos los que nos vemos. Muchas gracias, Gracias a ti, Tony. Yo sí voy a estar tocando tu oficina. No, tocando tu teléfono. Ok, ok. Bueno, gracias. Felicidades. Gracias. Gracias.